प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जातवः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जातवः। तस्मात् तदेव कर्तव्यम्। Hombre, yo en aquellos años que vivía en Madrid, tanto como plantearte el vivir o no vivir de ello, o incluso qué tipo de pintura es el que te gusta y el que vas a realizar y todo eso, más que todo eso yo me planteé el hecho mismo de vivir de la creación, en el sentido, lo había intentado como músico y cuando era joven, y lo iba a intentar por la pintura porque también se me daba bien y era una manera de expresarse, ¿no? El planteamiento no era ninguno, como digo, pero sí que, y como digo que estaba viviendo en Madrid, algunas o ciertas exposiciones sí que me condicionaron a la hora de plantearme cuál iban a ser los ritmos que iban a costar en mi trabajo, ¿no? Y concretamente una exposición de Xavier Grau, además la recuerdo como si la estuviera viendo ahora, con una abstracción total, con un expresionismo total. De hecho, estaban llegando las primeras, a nivel masivo, los primeros cuadros de los expresionistas americanos y todo eso. Y hubo un boom que generó luego en toda la movida madrileña a nivel pictórico y todo esto. Y me decidí por la abstracción como elemento que me proporcionaba más libertad que ninguno a la hora de expresarme, ¿no? Y fue una decisión tan visceral como la de dejar el trabajo que tenía y dedicarme. तस्मात् तदेव कर्तव्यम्। Bebí, mis fuentes están en esa movida madrileña, ¿no? Ahí fue donde realmente yo aprendí, visitando galerías, visitando museos, incluso visitando a los artistas en sus estudios y todo eso, ¿no? Pero yo me puedo considerar a posterior, es decir, post-movida madrileña, es decir, años 90 y básicamente el grueso de mi trabajo más contundente, más serio, ha sido ya a partir del 2000. तस्मात् तदेव कर्तव्यम्। Albacete fue un poco como el querer hacerlo, y las únicas posibilidades que había de yo poder dejar el trabajo y dedicarme a pintar era de alguna manera volviendo a la casa materna en el sentido de ciudad, ¿no? Yo ya estaba casado, tenía una hija, eran tiempos difíciles y entonces sabía que Madrid no me proporcionaba el ambiente determinado vivencial para poder dedicarme a ello, ¿no? Era un corte brutal entre estar cobrando un sueldo y trabajando en un sitio seguro a vivir de la pintura, y sobre todo cuando empiezas, donde tu técnica es deficitaria y bueno, pues no te conoce mucha gente y el vivir de ello pues tiene dificultades, ¿no? Fueron tiempos duros y heroicos, ¿no? प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जातवः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति तस्मात्
तस्मात् तदेव कर्तव्यम् तदा तस्मैव कर्तव्यम् वचनेक दरिद्रता प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जातः प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे. O es que una cosa lleva a la otra. Quiero decir que si eres un artista que trabaja en la pintura, necesariamente hay otros campos que te llaman también la atención, ¿no? Y bueno, pues estaba incipiente las performances. En España todavía no, salvo grupos muy concretos y tal, las performances no eran algo habitual y la gente preguntaba incluso que qué era una performance, ¿no? O incluso otros, como el tema de las esculturas o las instalaciones en sitios concretos, como salas de exposiciones, como bares, como espacios determinados. प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जातः तस्मात् तदेव कर्तव्यम् तदा तस्मैव कर्तव्यम्. Juegas con una imagen, es decir, tienes un tema, quiero un cartel para esto, ya tienes un tema concreto. Cuando eliges el tema, entonces, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué aire le doy? Hay una diferencia bastante sutil y bastante grande con pintar un cuadro y componer y hacer una composición gráfica o de diseño para una cartelería o para cualquier otra cosa, ¿no? Y es un territorio que siempre he manejado bien, pero del cual puedo hacerlo todas las veces que quiera, pero no podría dedicarme al diseño exclusivamente y dejar la pintura, porque mi fuente de inspiración es la pintura, no es el diseño, ¿sabes? Llegaría a un punto muerto dentro del diseño, como me pasó con la figuración. La figuración llegó un punto en que dije, hasta aquí hemos llegado, ya no pinto más cuadros de estos, porque ya se ha agotado el tema, ya no encuentro emoción en lo que estoy pintando, ¿no? Es decir, ya la emoción está en que te vas, estás con ellos, vuelves emocionado y mientras te dura esa emoción pintas. Y cuando ya se termina esa emoción, ya no vale para nada. Porque los cuadros, si no tienen emoción, no valen para nada, ¿no? Sí es cierto que sé dibujar y dibujo figuración y lo he hecho, pero no desde ese punto de vista. Es decir, no me sale del alma pintar figurativo. Me siento mucho más cómodo, por ejemplo, con esa pintura de acción, ese lienzo blanco en el suelo, esa brocha de pintura y ese cubo de pintura lleno de pintura, donde el movimiento y el gesto, que concuerda un poco con la abstracción americana, pero sí la posibilidad de decir, ¿a dónde voy a llegar con este cuadro? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar desde que doy la primera pincelada hasta que se decide que el cuadro está acabado, ¿no? Ese no saber qué va a ocurrir es lo que realmente le da el sentido y el valor para mí a esa obra, ¿no? Si yo tuviera que pintar un retrato de una persona y tuviera que pintar el cuadro que yo quisiera en otro sitio, es decir, el estímulo es tan distinto, tan diferente para mí, donde antes de empezar el retrato ya sé cómo va a terminar,
para mí no tiene ninguna emoción. Es decir, es cuestión de echarle unas horas, aunque le pongas cosas creativas, aunque le hagas al cuadro para darle un punto más. Sin embargo, aquí hay una incógnita porque no sabes ni siquiera qué va a ser de ti con el cuadro, ¿no? Entonces sí eres más complicado de lo que yo parecía. Entonces sí que eres un tío complicado. No, pero luego en realidad todo se reduce a líneas, formas y colores, ¿sabes? ಖಂಡ ಖಂಡಾಂತರ ಖ್ಯಾತಿನ ಚಿಂಚಿನ మహనీయులను గన్న మాతృభూమి ఖండ ఖండాంతర ఖ్యాతినార్జించిన మహనీయులను గన్న మాతృభూమి. Bueno, ya pasa el tiempo y uno va cogiendo un poco su dinámica de trabajo, ya estás relacionado con otra gente, ya se te considera a ciertos niveles creativos como una persona que tiene un interés determinado y desarrolla un trabajo. Y entonces se presenta por medio la posibilidad de viajar a África y a otros sitios y a desarrollar proyectos de colaboración. Entonces ahí es donde empieza mi segunda parte o mi otro alter ego, que es el viajero empedernido e incombustible, donde a mí no me importan ni las dificultades, ni los idiomas, ni cualquier otro tema, ¿no? Y bien es cierto que la dificultad, bueno, han sido sitios conflictivos porque son sitios donde hay proyectos de desarrollo, o ha habido conflictos, o hay pobreza, o hay miseria, o hay desplazamiento, o ese tipo de cosas. Pero es una gran fuente de inspiración, es decir, que yo no me voy a ir a las Bahamas allí debajo de un cocotero a tomarme un daiquiri a inspirarme, ¿no? Y entonces empiezo a desarrollar otro trabajo, cambio de estilo, dejo la abstracción y paso a la figuración, tanto como un tema, digamos, más cercano a la gente llana en la comprensión de los cuadros y pueda comprarlos para aportar dinero a los proyectos y tal, como también, digamos, a un volver a la figuración que no he hecho o que no pinté lo suficiente al principio por esa decisión drástica de dedicarte a la abstracción. Y por esos dos motivos me enfrasco entre la figuración, ¿no? Me meto con ello, viajo a los campamentos, bueno, primero Bosnia, como dijiste, luego estuve en Burkina Faso, luego estuve en los campamentos saharauis, volví a ir otra vez y luego estuve también en la India, también desarrollando otro proyecto, y todo eso deriva pues en unos trabajos concretos que duraron desde el 94 hasta el 97 aproximadamente. Y ya pues digamos que considero suficiente el trabajo de dedicación hacia unos proyectos y me dedico un poco a mí, ¿no? Y en esto de que yo vuelvo de la India, hago la exposición y todo esto, para descansar de todo eso, pues me marcho un mes a Berlín. Y entonces en ese momento surge el flechazo. పాశ్చాత్య వీరుల పరద్రోలించియు స్వాతంత్రమును గన్న సమరభూ. Quizá a lo mejor otra persona va a Berlín y no le saca el encanto. Digamos que es como cuando te enamoras de una persona, pero en realidad tú no has elegido a esa persona, es decir, ha sido la circunstancia la que ha hecho que te enamores de esa persona por lo que sea, ¿no? Entonces hay una comunicación entre la ciudad y yo en el sentido de que veo un filón inagotable de posibilidades a la hora de trabajar, ¿no? Y a la hora de poder contactar con galerías, de contactar con artistas, pero todo está basado
no tanto como ciudad, porque tampoco es una ciudad, digamos, historicista llena de monumentos, porque fue arrasado y quedan pues 4 palacios y tal, y algunas cosas que han reconstruido, pero en realidad es el ambiente que se respira, ¿no? Cuando yo entro en Berlín se me abre como una brecha en medio y se empiezan a fluir las ideas y las cosas. No sé por qué, algo tiene que me obliga a eso, ¿no? Entonces, después de esta exposición, el siguiente proyecto es irme a vivir una temporada allí, a desarrollar otros trabajos y a ver unas cosas y tal, ¿no? Y por eso, digamos, de alguna manera, la exposición que yo estoy haciendo es un homenaje a eso, ¿no? Berliner se llama la exposición, entre la expresión y la forma, y Berliner quiere decir berlines, o sea que más claro. ಸಮರಭೂಮಿ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಲಂದು ಧೀಶಕ್ತಿ చూపిన ದಿವ್ಯ ಭೂಮಿ. Un día yo tenía un dibujo y se me ocurrió romperlo a trozos y volverlo a reconstruir de otra manera distinta ese dibujo, ¿no? Entonces, el pensamiento que me vino fue el siguiente, es decir, yo lo que estoy haciendo es fragmentando un dibujo, ¿no? Lo estoy haciendo fragmentos, lo parto en trocitos y lo hago fragmentos. Y entonces lo debo reconstruir de otra manera distinta, ¿no? Si estoy fragmentando y vuelvo a reunirlo otra vez, lo que estoy haciendo es defragmentando, o sea, volviendo a hacer algo concreto de los fragmentos, ¿no? Y esa palabra la utilicé básicamente como ese elemento. Eso me permitía introducir en los cuadros todo tipo de cosas que a mí se me ocurrieran. Es decir, coger fragmentos de aquí, fragmentos de allí, fotografía, pintura, maderas, telas, esto, lo otro, y reconstruir un cuadro uniforme. No es que ni signifique ni deje de significar nada, sino que es una palabra que utilicé sin ánimo peyorativo de nada para definir un trabajo concreto y una exposición concreta, ¿no? Que luego se ha ido desarrollando a través del tiempo y a veces lo cojo, a veces lo dejo, cuando los cuadros los fragmento en trozos para crear 2 o 3 trabajos distintos en la misma obra, ¿no? భరతమాత ధర్మ భాగ్యం కాపాడ బాధ్యతంతయు మీదే భక్తులారా. భరతమాత ధర్మ భాగ్యం కాపాడ బాధ్యతంతయు మీదే భక్తులారా. బాధ్యతంతయు మీదే భక్తులారా. ఖండ ఖండాంతర ఖ్యాతినార్జించిన మహనీయులను గన్న మాతృభూమి. ఖండ ఖండాంతర ఖ్యాతినార్జించిన మహనీయులను గన్న. Es que a veces yo me ha ocurrido en el estudio de que de pronto tengo 30 ideas, por ejemplo, apuntadas en una libreta, 30 cuestiones que me han venido a desarrollar, ¿no? Y entonces me entra un poco de zozobra porque me parecen buenas ideas a desarrollar, pero claro, cada una lleva su tiempo. O sea, que a lo mejor desarrollar una idea que has tenido te va a llevar, ver de qué se trata, te va a llevar una semana. Es decir, que cuando vayas a la idea número 15 que has escrito en tu libreta, ya seguramente se te ha olvidado la idea, o incluso, es decir, no puedes albergar todo, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en que en un cuadro, pues dices, me apetece poner una mancha aquí, pero este color que le he dado me está pidiendo una línea en esta parte, ¿no? Y claro, al hacer esto, resulta que, y como le has retocado a esto y lo has terminado de esta manera, aquella parte de allá te está pidiendo que la retoques también para equilibrar y tal, ¿no? De tal manera que hay un juego ahí indefinido y la pregunta del millón, ¿cuándo sabes tú que un cuadro está terminado, ¿no?
antes ocurría con más frecuencia eso, ¿no? Ahora ya los cuadros tienen más final, pero de alguna manera también es cierto que cuando has desarrollado un trabajo como he desarrollado durante todo este tiempo, digamos que captas las ideas más rápidamente, te quedas porque estás trabajando de continuo con ellas y entonces empiezan nuevos cuadros desarrollando esas ideas mucho más simplificadas y quitando de alguna manera la morralla que le sobra a otros cuadros a la hora de trabajar. സർവവേളല സർവത്ര ബർവിയും സർവവേളല സർവത്ര ബർവിയും ఆత్మ కనిపించదేలకు అందు జనులు ఆత్మ కనిపించదేలకు అందు జనులు పాలయందున్న వెన్నను కోరినంత పొందగలుగురా సర్వులు ఆనందమొప్ప సర్వవేళల సర్వత్ర బర్వియుం వేళల సర్వత్ర పర్వియం ఆత్మ కనిపించదేలకు అందు జనులు ఆత్మ కనిపించదేలకు అంతు జనులు పాలయందున్న వెన్నను కోరినంత పొందగలుగురా సర్వులు ఆనందమొప్ప సర్వవేళల సర్వత్ర బర్వియం సర్వవేళల సర్వత్ర బర్వియం Bueno, digamos, vamos a empezar por el principio. La exposición se llama, como hemos estado hablando de Berlín, Berliner, que significa berlinés, que es digamos, un adjetivo que yo me pongo, una especie de alter ego, con un subtítulo que se llama La expresión y la forma, que se ve en la exposición cómo se mueven entre esas dos posibilidades, ¿no? Y bueno, digamos que es un trabajo continuación de las últimas exposiciones, una reflexión que vengo haciendo desde hace ya 2 años, aunque la exposición se haya hecho un espacio corto de tiempo de varios meses. Y digamos que es como la continuación de ese trabajo que yo vengo desarrollando dentro del campo de la abstracción, pero tratando de meter elementos nuevos como son esos volúmenes que ya incipientemente nacieron en el 2002, que se han venido desarrollando, que se han apoderado de mi cuerpo y de mi alma y que me estoy peleando con ellas para llevarlos a otro sitio, ¿no? Es como salir a pasear al ganado de las formas, ¿sabes? Y manejarlas, reconocerlas y poder utilizar esos conceptos, ¿no? Entonces este es un trabajo evolutivo desde una etapa muy concreta donde pintaba espirales,
donde pintaba círculos en espacios, digamos, del universo, con fondos negros muy brillantes, casi transparentes el negro del brillo que tenían, ¿no? Y que estuve durante por lo menos un año y pico desarrollándolo, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que se había concluido esa etapa y bueno, pues este es, digamos, como el resultado final de todas esos pensamientos, esos bocetos, esos trabajos que no dieron muchas obras, sí que dieron muchos bocetos y muchas páginas de libros de mis diarios y mis cosas y tal, y que de alguna manera han venido a rematar esta exposición, ¿no? Entonces es ese desarrollo del negro al blanco, de la liberación de la pintura, de volver a encontrar esa frescura del gesto, de la mancha, del movimiento, de la acción, ¿no? Incluso del empezar el dibujo o la obra sin saber muy bien cómo va a terminar, qué va a ser de ti en el cuadro, porque te quieres dejar un poco improvisar. El hecho de estar metido dentro de los cuadros te incita a ser más arriesgado en la obra, ¿no? కనిపించదేలకు అందు జనులు ఆత్మ కనిపించదేలకు అందు జనులు పాలయందున్న వెన్నను Pero en este caso, y además viniendo, porque en el principio de la exposición veremos unos cuadros negros que son los últimos de la época anterior, que los llevo a la exposición para que se vea la evolución, ¿no? De todo ese negro vamos al blanco. Es decir, vamos al sentido contrario, ¿no? Es decir, del negro donde le sacamos la luz o le sacamos la luz al negro. Aquí en este caso lo que vamos a hacer va a ser un ejercicio más plástico, de tal manera que vamos a pintar solo lo justo y necesario para llegar a exactamente lo mismo, ¿no? Pero sin llegar a utilizar todo el espacio que contiene el cuadro a la hora de... Vamos a hacer un ejercicio de autorreducción, de autocontrol, y vamos a dejar espacios en blanco, a ver qué pasa, ¿no? De una exposición que vi de los chinos, trabajando además en tinta china sobre blanco y negro, ¿no? Con grandes formatos sobre papel muy grandes y dedicados exclusivamente a la tinta china y al lápiz, desarrollando el espacio, el lleno, el vacío, cosa que siempre que veo una exposición de chinos me llama la atención, porque en realidad es ahí hacia donde a mí me gustaría llegar, ¿no? Pero que prácticamente es un viaje imposible porque es mi naturaleza contra mi ideal, ¿no? De alguna manera, lo que eres, lo que quisieras ser, ¿sabes? పొందగలుగుదురా సర్వులు ఆనందము
కనిపించదేలకు అందు జనులు. Estos cuadros son como el final del viaje, de alguna manera, ¿no? De ese trabajo que vas a iniciar, desde que empiezas hasta que terminas la exposición que vas a hacer, digamos que hay un desarrollo, lo que te explicaba antes, un desarrollo de trabajo, ¿no? Entonces, todos los cuadros están llenos de los cuadros anteriores, de alguna manera, ¿no? Tanto en el añadirle cosas como en el reducirle cosas, ¿no? Ha sido un ejercicio realmente de reduccionismo y de autocontrol, porque mi tendencia general es, digamos, al barroquismo, ¿no? En la obra, en los cuadros, ¿no? Pero de alguna manera el ejercicio que yo quería hacer era ceñirme a las ideas básicas y a reducir el lenguaje de tal manera que se hiciera cuanto más sencillo, más comprensible a la hora de entenderlo, ¿no? Cada cuadro tiene su propia historia, cada cuadro tiene su porqué y su inicio, ¿no? Y en este caso quizá a lo mejor es un trabajo mucho más aleatorio, más como consecuencia de, más como resumen final que otros, pero otros tienen verdaderas historias como son los dos cuadros de El descenso a los infiernos, basado en la Divina Comedia de Dante, en unos grabados de Doré, o este cuadro del Duque de Berwick, que pertenece a la exposición de las nuevas iconografías de la Batalla de Almansa. Tengo cuadros, he cogido referencias de cuadros de Tiziano, del Greco, de algunos otros pintores, y los he transformado, les he dado una vuelta de tuerca y los he llevado a mi territorio de abstracción. అల్లాయంచు మహమ్మదీయులు జెహోవాయంచు సత్క్రైస్తవులు పుల్లబ్జా చూడటంచు వైష్ణవులు శంభోయంచు శైవులు సదా ప్రహ్లాదంబున గొల్వ అందరికి ఆయురారోగ్య సంపద లాభంబులు సంగి రక్షించు దేవుండు ఒక్కడే ఎంచు భావించుడి భావించుడి.
అల్లా ఎంచు మహమ్మదీయులు యెహోవా ఎంచు సత్క్రైస్తవులు పుల్లబ్జాక్షుడటంచు వైష్ణవులు శంభోయంచు శైవులు సదా ప్రహ్లాదంబున గొల్వ అందరికి ఆయురారోగ్య సంపద లాభములు సంగి రక్షించు దేవుండు ఒక్కడే ఎంచు భావించుడి భావించుడి. ప్రహ్లాదంబున గొల్వ అందరికి ఆయురారోగ్య Sí, sí. Cuadros están llenos de los cuadros anteriores. Estos cuadros son como el final del viaje. Para mí esa creo que es la utopía, ¿no? El poder llegar hasta el final y decir, bueno, no sé si he llegado o no, no me importa, no me de trabajo, pero lo que sí es cierto es que lo he intentado desde el principio hasta el final. No me sale del alma pintar figuratura. La figuración llegó un punto en que dije, hasta aquí hemos llegado, ya no pinto más cuadros de estos, porque los cuadros, si no tienen emoción, no valen para nada. Lo pequeño, justo, hace una cosa muy grande. O sea, que tú vienes de ves una gran obra, y no me gusta. Siempre saber esto así.
Cuando uno es joven es pasión. No soy yo el que maneja la pintura, sino es la pintura la que maneja a mí, a mi entorno. Continuamos el viaje por territorios que desconocemos, que es donde realmente uno saca su fuente de inspiración, ¿no? Es como cuando yo entro en Berlín, se me abre como una brecha en medio y se empiezan a fluir las ideas y las cosas. Berlín es otra cuestión, digamos, mucho más personal, es decir, una ciudad amable y dedicada exclusivamente al arte, a la creatividad, a la cultura. Entonces hay un caldo de cultivo ahí tremendo donde caminar por las calles ya te aporta un montón de material a nivel creativo. సంపద లాభంబులు సంగి రక్షించు దేవుండు ఒక్కడే ఎంచు భావించుడి భావించుడి. ఆధునిక విద్య పెరిగెను అంతులేక, ఆత్మవిద్యయు క్షీణించే అవధి లేక, సత్యధర్మంబులన్నీయు సమసిపోయే. ఆధునిక విద్య పెరిగెను అంతులేక, ఆత్మ విద్యయు క్షీణించే అవధి లేక, సత్యధర్మంబులన్నీయు
శాంతి అహింసలు పేదబడియే ప్రేమ శాంతి అహింసలు పేదబడియే ఆధునిక విద్య పెరిగెను అంతులేక ఆత్మ విద్యయు క్షీణించే అవధి లేక సత్య ధర్మములన్నీయు సమసిపోయే ప్రేమ శాంతి అహింసను పేదబడియే ప్రేమ శాంతి అహింసను పేదబడియే ఆధునిక విద్య పెరిగెను అంతులేక ఆత్మ విద్యయు క్షీణించే అవధి లేక సత్య ధర్మంబులన్నీయు సమసిపోయే ఆధునిక విద్య పెరిగెను అంతులేక ఆత్మ విద్యయు క్షీణించే అవధి లేక సత్య ధర్మంబులన్నీయు సమసిపోయే ప్రేమ శాంతి అహింసలు పేదబడియే ప్రేమ శాంతి అహింసలు పేదబడియే ఆధునిక విద్య పెరిగెను అంతులేక ఆత్మ విద్యయు క్షీణించే అవధి లేక సత్య ధర్మములన్నీయు సమసిపో Mi utopía ha sido ese querer llegar a ese sitio, pero al mismo tiempo mi utopía también, que es una utopía un poco más real, es haberlo podido lograr, por lo menos en una parte de lo que pretendían, ¿no? Digamos que con el tiempo las cosas se ponen en su sitio y reconoces quién eres. Y entonces digamos que encuentras lo que tú eres, ¿no? Es decir, hasta dónde puedes llegar y el esfuerzo que cuesta el hacer las cosas, ¿no? Y sobre eso tratar de llegar a un sitio concreto para darle un sentido a todo ese trabajo, todo ese esfuerzo y todos esos años de dedicación, ¿no? Para mí esa creo que es la utopía, ¿no? El poder llegar hasta el final y decir, bueno, no sé si he llegado o no, no me importa a niveles de trabajo, pero lo que sí es cierto es que lo he intentado desde el principio hasta el final, nadie me puede negar que eso ha sido así, de esa manera, ¿no? Esa quizá ha sido mi utopía desde el principio, ¿eh? No era tanto llegar a los sitios o a los sitios concretos como llegar. ప్రేమ శాంతి అహింసను పేదబడియే ప్రేమ శాంతి అహింసను పేదబడియే
casarse con un artista para encontrarle el lado machista. Todos son cultos, buenos, bonitos, mientras no les metas el dedo en el culito. Si duerme un día y agita el otro, es alcohólico tenaz. Te pinta la cara cuando menos lo esperas. Pasame el cenicero y correte para atrás. The house distorts the water. It gets even greener. It grows new leaves. It functions admirably while it always distorts the water. It gets even greener. It grows new leaves. It functions admirably while it always because like beans in evil such a monstrous deed. Functioning like and how can we make because like beans in evil such a monstrous deed. Our capability of creative functioning like a chicken without head running attributes. It dries so perfectly. We can use the roses as ornament beauty, like the third of a nice vacation. Attributes. It dries so perfectly that we can use the roses as ornament, like a photo of a nice vacation over the bed. Till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Mancha, mi color es una mancha, mi piel es una mancha, la patria en que nací es una mancha, el océano donde nos bañamos en ese vino es una mancha, mancha es mi madre, mancha es mi hermana, mancha es mi mejor amiga, mancha es mi amigo alejado de una patria, mancha es la cordillera, mancha es el cielo escrito con poemas, mancha es un poeta enfermo, mancha es una poeta muerta, mancha es el color de una bandera roja, negra y verde, azul y amarilla. Mancha es el cielo, mancha es el suelo, mancha es el color, mancha es una mancha, 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 mancha. Mi pena es una mancha, mis 28 años son manchas, este país es una mancha, su historia es mancha. Mancha es el color de la casa en que nunca nací, mancha es el color del semen en mis ojos. Mancha, 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 mi dolor manchado, mi pena manchada, mi soledad manchada, mis euros manchados, el dinero, una patria, una historia manchada, todo manchado, manchado, mancha, 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 mi dolor es una mancha no es un mantra. Mi madre está manchada por mi padre, mi hermana está manchada de pena, mi casa está manchada, mi patria está manchada, mi ropa está manchada, mancha, 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 mancha en Colonia, mancha en Santiago, mancha en esa fiesta con ese ron robado, mancha, 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 mi dolor una mancha, estar aquí es una mancha, este río de sangre es una mancha, esta espuma es una mancha, esta agua es una mancha, este libro es una mancha.
mancha, 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 ese PowerPoint es una mancha, mancha son ustedes, mancha, 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 mi dolor es una mancha, 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 la metáfora en mi culo de esta mancha.